A la vista está que cada vez hablamos más de todo tipo de avances científicos y por ello conviene que de vez en cuando al menos la ciencia se haga un poco más comprensible y se acerque a los ciudadanos. Y ese es precisamente el objetivo de la sexta Semana de la Ciencia. Prohibido no tocar, esa es la invitación que nos hacen en la Semana de la Ciencia, que tiene como objetivo mostrar a sus visitantes la parte más práctica y cercana de la ciencia y la tecnología. Las explicaciones se dan mediante juegos, experimentos y demostraciones. Así nos cuentan, por ejemplo, por qué limpia el jabón o cómo se conduce la electricidad. Pero vamos, que no tiemble ningún electricista por su trabajo, porque si me alejo lo suficiente, la intensidad ya es mucho menor, como habéis visto, de la luz. Y bueno, me sirve un poco para demostrarles a los chavales que vienen de visita que lo mejor para transportar la electricidad es usar cables, porque es más eficaz y más seguro. La curiosidad y la participación de la gente son imprescindibles. Investigadores de la Universidad del País Vasco atienden las dudas de grandes y pequeños. Les explicamos un poco pues eso, que la relación que tienen con que asocian los bacterias con las enfermedades pues no es del todo cierta, porque la mayoría nos pueden ayudar. También podemos jugar con puzzles matemáticos o resolver problemas, además de asistir a conferencias. 15 stands acercan al visitante las diferentes disciplinas científicas, desde hoy en la Plaza del Teatro Arriaga y a partir de mañana también en Donostia y Gasteiz.